Este podcast es presentado por Anáhuac Media. Hello, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy estoy con el Capi Beltrán. Qué gusto volverte a ver, volver a platicar. Ahora de un tema no tan bello como las lesiones, pero bueno, creo que se habla poco y es necesario. De acuerdo, Fer. Un placer estar otra vez contigo. Gracias por invitarme. Y como bien dices, ¿no? Es un tema que es difícil por los que hemos sufrido lesiones importantes, pero creo que nuestra experiencia le puede aportar a la gente que nos escuche. Oye, y además una lesión que, si no me equivoco, es como la lesión por excelencia del futbolista. Sí, es común, ¿no? Yo creo que la lesión más difícil para un futbolista es la rotura del tendón de Aquiles, pero yo creo que la segunda más grave e importante es la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Porque es el ligamento que le da toda la estabilidad a la rodilla, los frenos, el arranque, la potencia, en fin, ¿no? Y es un proceso de rehabilitación que te lleva entre 8 meses y un año. Entonces, sobre todo cuando eres profesional, pues imagínate, pierdes casi un año de tu carrera. Sí, claro. Por una recuperación de una lesión, ¿no? Y al final de cuentas, no nada más es lo físico, sino es el tema mental de estar fuerte en todo momento, porque la iniciación de la rehabilitación es muy dolorosa, muy difícil. Y tienes que ser muy fuerte mentalmente para irlo soportando y ir viendo ese avance para tratar de quedar como si no hubiera pasado nada. Sí, claro. Una lesión muy fea. Pero bueno, vamos a remontarnos a ese 2001. Ajá. Que ocurrió esta tragedia, esta desafortunada lesión. Uh-huh. ¿Cómo te pasó? ¿Estabas jugando? ¿Estabas entrenando? Era un entrenamiento, ¿no? Estábamos entrando en el Olímpico Universitario, jugábamos al día siguiente contra Necaxa en el Azteca, cuando Necaxa todavía jugaba en la Ciudad de México, y estábamos haciendo un trabajo de espacio reducido. Y como sabes, la cancha de Ciudad Universitaria también es ocupada por el equipo de americano. Sí. Y ellos habían tenido partido el día anterior, entonces no habían tenido la posibilidad de emparejarla, de pasarle la plancha. Y en una jugada donde voy a tratar de sacar la pelota, a evitar, perdón, que la pelota salga del recuadro del espacio reducido, brinco y cuando caigo, haz de cuenta que mi talón cae en sólido y después había un huequito. Entonces la punta del pie hace este movimiento hacia abajo y mi rodilla hace así. Me pasa enfrentito de Hugo Sánchez, que era nuestro entrenador, y en ese momento Hugo me dice: Joaquín, salte del entrenamiento, tienes que irte a hacer una resonancia. Él, sin ser doctor. Ok. Después le pregunté, ¿no? Oye, pues yo sufrí la misma lesión en una jugada muy parecida, ¿no? Fue solo, o sea, fue un tema de la cancha, pero no hubo un golpe por medio, no se me barrieron, no. Entonces, sí, claro. Fue solo y en ese momento no sentí un dolor físico importante, la verdad. O sea, ¿tú hubieras seguido entrenando si no te hubieran sacado? Lo hubiera intentado, pero Hugo ya no me... Sí, o sea, sentí raro, pero salí caminando normal. Yo creo que te cubre un poco el tema del sangrado en la rodilla, la adrenalina del entrenamiento. Yo todavía salí caminando de la cancha, ¿no? Me baño y todo eso se enfría y entonces sí, ya no podía estirar la rodilla. O sea, se quedó como semiflexionada. En ese momento me llegan al hospital, me hacen la resonancia y bueno, ven que el ligamento está completamente roto y al día siguiente en la madrugada me operan. Oye, ¿qué pasa por tu cabeza en el momento en el que te dan el diagnóstico de se te rompió el cruzado? Pues mira, fue difícil, ¿no? Porque fue 2001, como bien lo mencionas, Fer. Estaba yo en un proceso tal vez de ganarme un lugar en la selección mexicana para el Mundial de 2002. Ya había sido llamado, ya había jugado un partido eliminatoria. Y bueno, fue en noviembre y el Mundial era en julio. Entonces, sí, no había automáticamente manera. No había manera ya de poder pelear eso. Entonces, evidentemente fue muy doloroso el enterarme. Y mi reacción ya posterior, o sea, primero fue difícil y doloroso por lo que te platico. Y en el momento en el que asimiló mi mente que ya no era posible, entonces creo que tuve la fortaleza de decir, bueno, ya me la perdí, me voy a preparar para el siguiente y entonces vamos a hacer una rehabilitación de 10 con todo lo que implique, sabiendo que además tenía gente a mi alrededor, ¿no? El médico de Pumas, el fisioterapeuta Horacio Lima, que en paz descanse, gente que la había visto trabajar toda la vida. Llevaba yo en ese momento ya casi 6 años siendo jugador de Pumas de primera división. Entonces, con la confianza de que todo iba a estar bien, ¿no? Pero pues, sí, imagínate, en ese momento sí fue un golpe muy duro, sobre todo mentalmente. Oye, ¿quién te dio quién se acercó a decirte, sabes que está roto, o te llegó la interpretación del hospital? No, el doctor de Pumas, el doctor Roberto Rodríguez, que siempre estaba pendiente de nosotros, me acompaña a la resonancia magnética.
en los hospitales de repente hay, y tú lo sabes, hay cierto retraso en te hacen el estudio, te lo mandan y después te mandan la interpretación. Por la urgencia, ¿no? Normalmente cuando eres un deportista de alto rendimiento, digamos que esa interpretación... Eres VIP. Lo puedes tomar, lo puedes tomar como de VIP, pero lo que sí es, necesitan la interpretación rápido para actuar rápido. Sí, por supuesto. En ese momento tenía que darle la interpretación porque si al día siguiente me operaban, ¿no? Entonces, en ese momento le dan la interpretación al doctor y el doctor se acerca y me dice, Joaquín, pues tienes roto el ligamento, ¿no? Oye, y en ese momento Hugo te habló, te escribió, pasó Hugo algo. se fue a concentrar, o sea, Hugo y el equipo, o sea, terminar el entrenamiento ese día y nos íbamos a concentrar, jugábamos al día siguiente contra Necaxa. Entonces Hugo y mis compañeros, pues se fueron a concentrar. Claro. Al día siguiente no tuve comunicación con ninguno porque jugaron hasta en la noche. Y el domingo en la mañana, fue Hugo, fue el doctor, fueron algunos de mis compañeros a visitarme, ya que había pasado el partido y todo. Oye, ¿y o sea, a ver, Hugo obviamente siento que mucho más empático, partiendo de que vivió la lesión, desafortunadamente, ¿te dio algún consejo, algún mensaje de motivación? O sea, a ver, creo que Hugo se caracteriza por este lado humano, ¿no? Que lo has comentado en muchas entrevistas. Uh-huh. ¿Cómo estuvo Hugo contigo a lo largo de este proceso de la lesión? Hugo me dijo un par de cosas que me marcaron, ¿no? Cuando va, se acerca, se entera de la operación y va y me visita, lo primero que me dijo es, Joaquín, tú sigues siendo mi capitán, ¿no? Porque yo era el capitán del equipo en ese momento. Y ese mensaje para mí fue padrísimo, ¿no? O sea, porque para mí, y no nada más fue decirlo, sino me involucraba en todas las pláticas, o sea, yo entrenaba a la misma hora del equipo, evidentemente, yo iba a mi rehabilitación, hacía algunos trabajos específicos ya cuando empezaba a correr y todo eso, pero vaya, como que nunca me dejó de lado, ¿no? Okay. Inclusive, la operación es en noviembre, nos vamos de pretemporada a finales de diciembre a Cancún, y me lleva, él sabiendo que yo no iba a hacer ningún trabajo de pretemporada. Claro. Y el trabajo en la alberca me ayudó muchísimo. Trabajé muchísimo con Horacio en la alberca, pero yo estaba en los análisis de video, estaba en en las comidas con el equipo. O sea, me integró como si yo siguiera siendo parte, como si fuera a jugar, ¿no? Sabiendo que tenía que llevar la rehabilitación. Entonces, el decirlo y ser congruente con las acciones para mí fue clave. Y sí me dijo, la primera parte de la rehabilitación, chaval, como te dice Hugo, es dura y es dolorosa. Muy dolorosa. Y entonces vamos y siempre va a estar, siempre voy a estar contigo para que cualquier duda, cualquier tema, lo puedas consultar conmigo porque yo viví exactamente la misma lesión que tú. Entonces esos dos detalles para mí fueron claves de alguien a quien admiro, ¿no? Que es a Hugo. Y evidentemente, pues, el respaldo de mis compañeros, ¿no? Más allá de lo médico que ya te lo platiqué, que tenemos un doctor de lujo, el fisioterapeuta de lujo, pues mis compañeros siempre coincidíamos en el previo al entrenamiento. Yo ya estaba haciendo gimnasio, ya había hecho mi rehabilitación de electroestimulación y ultrasonido, lo que me tocara. Y ahí coincidía con todos, y ánimo, Joaco, y capitán, y bueno. La verdad es que el hecho de que también la rehabilitación fuera en el mismo lugar donde estaba en los entrenamientos, sí, claro, ayudó a tener y a seguir teniendo esa comunicación con mis compañeros. Oye, ¿tienes alguna anécdota ahí con alguno de tus compañeros que también te haya marcado durante este proceso de la rehabilitación? Pues así como anécdota, ¿no? Pero, o sea, lo que más recuerdo fue eso, el respaldo que me daban, ¿no? Cuando tú llegabas, hace mucho que no entro al vestidor de Pumas, en esa época bajabas por el túnel 18, ahí estaba la entrada del vestidor, y justo cruzabas para llegar a tu locker el área médica, y estaba abierta. Entonces, lo que yo me acuerdo es yo estar en la mesa ya de rehabilitación, donde estaban la electroestimulación, o el ultrasonido, o lo que me tuvieran que hacer, y todo el mundo pasaba por ahí. O sea, llegaba, yo normalmente tenía que llegar casi 2 horas antes para empezar todo mi proceso, ¿no? Y en ese proceso, pues en esas 2 horas iban llegando todos, ¿no? Había quien se metía y me saludaba, había quien de lejos me gritaba, capitán, ánimo, ¿cómo vas? Yo creo que la anécdota es esa, o sea, que siempre estuve como muy cercano al equipo y siempre tuve muy buena vibra de todos los miembros del equipo, tanto jugadores como staff, como cuerpo técnico y evidentemente el área médica. Qué afortunado, porque la neta yo lo viví muy distinto, o sea, para mí fue una lesión muy solitaria. A ver, platícame. O sea, a ver, la verdad es que yo me acabo de graduar justo de la Anáhuac, acabo de salir, y en un partido de un equipito así de los sábados
Ujú. Me invitan, yo la neta, yo no quería ir ese día. No, bueno. Y como que me insisten de ve, llego, y las señales de la vida, llegué sin calcetas. Y mi mamá así de, no, ahorita me salgo a comprarte unas, no sé qué. Y yo, bueno, pues no empiezo. Y el otro como, no, sí quiero que empieces. Y ya X, o sea, me empujan por la espalda. Al momento de dar el paso, como para caerme, el pie se queda fijo y la rodilla palanca Ya. hacia atrás. Pero a diferencia de ti, yo no me pude levantar. O sea, para mí fue un dolor insoportable. En el Yo momento. ya, sí, yo, o sea, me fui directo al hospital. Ok. Pero bueno, me acaba de graduar, entonces me lastimé con alguien que no, o sea, jugué en su equipo, pero no era mi equipo. Y entonces como que las de aquí, pues ya no eran parte de mi equipo, ¿sabes? Entonces como Sí, claro, que... tú ya no estabas respaldada por Sí, la sí, por un- estructura del equipo de la universidad. No, y del otro, pues era mi primer partido con ellas. Entonces, pues ni me topaban, ¿sabes? No, bueno. Entonces sí fue una lesión muy solitaria para mí. Sí. Difícil, ¿no? Digo, ahí, Difícil. o sea, al final de cuentas, sí en mi caso, pues el tema está el respaldo en ese momento de un club profesional, pero si te lesionas en una cascarita o algo, evidentemente el proceso es distinto. Tú tienes que, pues bueno, evidentemente tienes tu doctor de confianza o tienes tu seguro de estos médicos, te lo asignan, pero después tú tienes que buscar la rehabilitación, o el mismo doctor te dice con quién ir. Igual tienes otras actividades y no puedes hacer la rehabilitación. O sea, porque al final de cuentas, como futbolista profesional, te dedicas a tu rehabilitación. Sí, a eso te dedicas, O sea, claro. diario vas y lo haces. No, pero si te lesionas, fíjate, tengo dos compañeros, igual los ubicas perfecto, al Cacha Zíñiguez, a Ismael y a Israel López. Sí, claro. Y los dos se rompieron el tendón de Aquiles ya retirados. O sea, ya en cascaritas y eso. Y me platica, ¿no? Pues es que, capitán, está complicado el tema porque pues uno tiene que seguir con sus actividades diarias y tiene que seguir la chamba y a veces no te da tiempo de ir a hacer la rehabilitación, entonces el proceso es todavía más tardado, en fin, ¿no? Sí me Sí, imagino se tu pone proceso, loco. Fer, porque pues al final tú ya no estabas en una estructura de un equipo bien establecido. Sí, digámoslo formal, así. digámoslo. Sí, Exacto. claro. Pero bueno, regresemos entonces. Te operan al día siguiente. Sí. ¿En dónde te operaron? ¿Quién te operó? Me opera el doctor Antonio Miguel, que era el director de servicios médicos del Club Universidad, con su asistente Arturo Almazán, con el cual tengo una gran relación a la fecha. Nos sigue apoyando, ha operado a algunos de los chavos del proyecto en el que estoy. Me operan a las 6 de la mañana en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ujú. Salgo de la operación, lo que más recuerdo es que salgo de la operación y cuando yo despierto ya estoy en mi cuarto Ok. con un aparatito que ya me estaba haciendo así la rodilla. Sí, el movilizador. El movilizador para que tú sin ningún esfuerzo. Entonces me despierto, que haber sido como a las 12 del día más o menos de la anestesia. A las 2 de la tarde llega el doctor Miguel, que es bravo en todos los sentidos, es un gran tipo, pero... Y entonces me dice, Joaquín, te voy a quitar la sonda, porque me pusieron la sonda en la rodilla para drenar todo. Cuando revisó y me dice, ya no está sacando líquido. Y yo creo que de los momentos más complicados cuando te sacan la sonda, o sea, no sé si te pasó, pero empieza a sobarme la rodilla y me empieza a platicar y de repente sin decirme nada más, ¡fum!, la jala y entonces se te va el aire así de... Y ya, saca la sonda y ya me quedo con el movilizador, pues el catéter, todos los medicamentos que te están dando y eso. Y ahí me quedo con mis papás, ¿no? Veo el partido en la noche, el equipo, ahí tengo guardada la manta, el equipo saca una manta de ánimo, no me acuerdo si decía Joaquín o ánimo Capi, estamos contigo. ¿Y si la tienes guardada? Sí, la tengo guardada ahí. Tengo, ¿Te la firmaron o algo? no me acuerdo si la firmaron, la doblé, la guardé y, o sea, nunca la he vuelto a abrir. Pero sé perfectamente dónde está, ya sabes, guardé 3 o 4 cosas muy importantes de mi carrera en esa caja, pero la voy a abrir, a ver si la firmaron. Creo que no la firmaron, pero sacan la manta, creo que el equipo gana 1-0 el partido. Y pues sí, lo difícil, ¿no? De saber que tú podías ya estar ahí y ahorita Sí, estabas claro. y quién sabe cuándo ibas a regresar. Y al día siguiente ya fueron todos ahí a visitarme. Oye, ¿tuviste mucho dolor? Después de la operación en la cama del hospital, poco. No sé si por los medicamentos, no sé si por la movilidad inmediata. Realmente en ningún momento sentí un dolor insoportable, nada más por la operación en sí. El dolor insoportable era cuando tenías que recuperar la flexión y la extensión, ¿no? O sea, cuando se te trepaba boca abajo, se te trepaba el doctor para flexionar la rodilla. Digo, no hablamos del tema, ¿no? Pero hay dos maneras
de tratar quirúrgicamente el ligamento cruzado. Una es que un injerto de cadáver, ¿no? Sí, un autoinjerto. Que ese fue un tema que como que estuvo muy de moda y ha ido decayendo porque de repente el cuerpo puede rechazar el del Por cadáver. supuesto. O que tú proveas tu mismo reemplazo. En mi caso fue así. Pero lo que reemplaza es un tendón. O sea, a mí me quitaron un pedacito del tendón patelar que se va regenerando y ese es el que pone en lugar del ligamento. Entonces el ligamento es totalmente flexible y el tendón es duro, ¿no? Igual a ti te lo estoy diciendo, tú ya lo sabes. Sí, no, pero por supuesto Pero para la los que no saben. flexión, o sea, la flexión y la extensión es, y sobre todo la flexión, era de sacar lágrimas, de gritar. Me decía Horacio, me acuerdo perfecto, grita y lo que quieras. O sea, se dejaba ir para doblar la rodilla. Y era una, o sea, se le brota, por más que quisieras llorar, pues se te salían las lágrimas. Ese dolor sí lo recuerdo como el más duro de todo el proceso. Es que fíjate que me da risa porque no sé si te acuerdas que Neymar sacó un video en una de sus rehabilitaciones y justo están forzando la flexión y sale en un grito y en un llanto y horrible. Y me acuerdo que mucha gente me decía como, ay, no es para tanto. No. Y yo, a ver, yo en ese video me proyecté. Yo dije, Claro. ese video representa mi rehabilitación. Sí, así. O sea, así de feo es, así de feo la sufres. Sí. Y siento que, o sea, como que nadie se da cuenta y es como, no, te cuesta. A mí ir a rehabilitación era, o sea, sufrir, todo el tiempo estaba sufriendo en ya va a llegar el momento de flexionar. Claro. O de extender o lo que sea. Sí. Sí, O sea, la gente que no lo ha vivido, pues no lo entiende, ¿no? Y entonces te dice, no, ¿cómo es posible que Neymar y con la fortaleza? Y no, es el peor dolor porque estás dándole la flexibilidad al tendón, la misma flexibilidad que tenía el ligamento. Complicado. Es una locura. Y fíjate que de lo que hablabas, a mí, o sea, una amiga casi pierde la pierna por un injerto, que digo, yo creo que ahí también hubieron como temas de negligencia médica y demás, pero un injerto de cadáver lo rechazó y súper grave, casi pierde la pierna. Y a mí me dieron a escoger y me habían dicho, o sea, si es como injerto de cadáver es mucho más rápida la rehabilitación porque pues no tienes otra herida, no sé qué, y yo ese. No sé por qué, a la mera hora o el doctor no se dio cuenta que la aseguradora lo había aprobado, porque pues obviamente tiene un costo extra, a que sí es tuyo. Sí, porque te estás ocupando un cuerpo ajeno. Sí, completamente. Claro. Entonces, pues ya, y me acuerdo que a media cirugía me desperté y mi papá entró a la cirugía. Y mi preocupación era como, sí me pusieron injerto cadavérico, y mi papá, no fue tuyo. Y yo ahí en media cirugía, yo preocupadísima de esto va a ser peor. Pero hoy me doy cuenta que es mucho mejor. O sea, al final, pues es mío. Ya. O sea, es de mi cuerpo, mi tejido, mi todo. Claro. O sea, era asegurar que... O sea, tu cuerpo no lo iba a rechazar. Después, si la operación está bien o mal hecha, es otro tema. Pero sí fueron varios compañeros. Si no mal recuerdo, y sería cosa de preguntarle, pero creo que Santiago Baños vivió una situación así. Ok. O sea, Santiago también se rompió el ligamento y creo que él tuvo que volver a entrar al quirófano porque no aceptaba de su cuerpo esa situación. Te aventé Santiago Baños porque estoy casi seguro, pero alguno de mis compañeros de generación, o de mis rivales de generación, vivió una situación así. Y aquí, por ejemplo, ni siquiera me preguntaron, y cosa que agradezco infinitamente. Aquí el doctor Miguel y el doctor Roberto Rodríguez lo tenían claro. Así, no. Es tuyo. Es tuyo. O sea, no ponía ni siquiera en la mesa la posibilidad de que fuera un injerto de cadáver. Qué bueno. Gran decisión, sin Gran duda. decisión. Sin duda. Sí, la mía la verdad es que, o sea, siento que fue cuestión del destino, porque al final, o sea, mi interpretación de lo que sucedió fue el doctor no se dio cuenta que el seguro sí había aprobado el otro. Entonces dijo, ay, no, pues, o sea, mejor el tuyo y ya te ahorró una la nota. Pues, qué bendición que así fue, Fer, porque sí creo que sí marca una diferencia si lo probes tú a que fuera un tema externo. Sí, que justo era eso. O sea, creo que en la rehabilitación es un poco más lento, porque pues también hay que rehabilitar lo otro, ¿no? Y tienes una cicatriz mucho más larga y demás, pero en general mucho quedas mejor. De acuerdo. Oye, ¿y cómo fue todo tu proceso de rehabilitación? Pues fue, digo, ya más o menos te lo platiqué, ¿no? Desde el segundo día que ya salí del hospital y todo, sí, evidentemente los primeros días fueron con muletas, pero siempre apoyándome, me acuerdo perfecto. O sea, me decía el doctor, o sea, no mantengas doblada el pie, tú apoya despacito, carga el peso en la otra pierna y todo. Pero los primeros
2-3 semanas fueron con muletas, pero yo ya desde el tercer día yo ya estaba yendo al vestidor a rehabilitarme. Y la ventaja es que fue, o sea, la ventaja si lo ves fríamente, ¿no? O sea, nadie quiere lesionarse. Sí, Es que fue a la izquierda y entonces mi coche era automático. Entonces yo mismo me iba manejando al entrenamiento, entonces, o a la rehabilitación. Y el proceso, como te digo, fue muy padre dentro de lo doloroso que fue, porque lo hice en el estadio, veía constantemente a mis compañeros, tenía el respaldo del área médica, tenía el respaldo de Hugo y su gente, en fin, ¿no? O sea, fue muy llevadero, por así decirlo. sí. Conocí las cantinas. O sea, cada vez que daba un paso era muy divertido, que Horacio, que en paz descanse, que era un personajazo, mi fisio. De repente un día llegué a un grado de flexión donde dijo, esto hay que celebrarlo, ¿no? Me llevó una cantina, yo nunca había probado una cantina. Y dice, vamos a pedir unos caracoles en adobo. Yo dije, ¿qué es eso, man? Una delicia, ¿no? Ya te la pasé como anécdota, pero vaya, o sea, fue muy llevadera mi rehabilitación porque como que siempre estuve muy cobijado. Más allá de lo difícil y lo doloroso que era, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más difícil era los ejercicios en casa, porque yo iba en la mañana y hacía todo mi proceso de rehabilitación, y luego en la tarde con una toalla tú solito. Sí, jálalo. Te jalabas y te cruzabas para primero estirar y después para flexionar, y yo estaba convencido que quería quedar muy bien, ¿no? Y como si no hubiera pasado nada, entonces me autoexigía, siempre fui muy autoexigente, entonces como que siempre hice todo a la perfección. Incluso creo que Horacio me tuvo que frenar para no hacer cosas de más, que podían ser contraproducentes. Y siempre lo tuvieron muy claro. Vamos a llevar tu rehabilitación, Joaquín, y hasta que no estés al 100% bien, si te lleva 6 meses, te lleva 8, te lleva 10. Dije, perfecto. ¿Y cuánto te tomó? 8 meses. Promedio. Fíjate, me operan tantos de noviembre, 21 de noviembre, no sé qué haya sido, pero es la última semana de noviembre de 2001. Fíjate, yo vuelvo a jugar un partido en junio, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, a los 7 meses, en junio, juego un partido con la sub-20. Ok. Y de repente se me inflama la rodilla muchísimo. Y me asusté. ¿No? Me asusté muchísimo. En ese momento el entrenador de la sub-20, bueno, en ese momento la segunda división era sub-20, era Juan José Muñante, la Cobra. Me vio mi cara y dice, salte, o sea, ¿no? Y sí, desconfigurado, o sea, claro. ¿Qué pasó? Volteo y le digo, la rodilla. ¡Médico! ¿No? Sí, evidentemente luego una resonancia y todo. Lo que sucedió fue, cuando te operan, no sé si te tuviste tú, Fer, te quedan adherencias, es decir, parte de la rodilla, parte de ligamentos, parte de eso, como que se pegan, y entonces lo que pasó fue que se desprendió, o sea, algo normal, ¿no? Haz de cuenta que una liga está pegada y simplemente se separó, no se rompió, no pasó nada, pero evidentemente fue un susto inmenso, ¿no? Entonces, ahí fueron otras 2 semanas de desinflamar, seguir con el proceso normal, y entonces ya la decisión es para qué juegas, mejor ya empiezas bien la pretemporada y estás listo para jugar la primera jornada. Y entonces yo la primera jornada siempre me hago bolas con las aperturas y clausuras, y en ese momento creo que todavía era en verano y invierno. El primer partido del segundo semestre del 2022, casualmente aquí en Celaya, aquí cerquita, empiezo de titular. Ya había hecho una pretemporada y había jugado partidos amistosos, pero evidentemente estaba el nervio. Sí, ¿cómo fue ese día para ti? Fue muy especial porque salgo a la cancha y dije, bueno, ya cumplí el primer reto después de la operación, que es volver a jugar un partido de primera división. El partido se va llevando normal y eso, y yo creo que hay una jugada, ¿no? Yo creo que todos los que hemos vivido una operación así, hay una jugada como que te destraba mentalmente. Ok. Y mi jugada fue un centro a segundo poste. Igual tú estabas muy chica, pero no sé si ubicas un brasileño, Claudinho. Sí, por supuesto. Bueno, es que tú eres muy futbolera, igual lo tienes en mente. Un roble, ¿no? Sí. Un monstruo, ¿no? Y entonces pasa la pelota y le queda botando. Y entonces la única manera que yo podía tapar el disparo, pues era metiendo en la izquierda, ¿no? O sea, haz de cuenta, imagínate hacia acá y le queda él a la derecha y a la izquierda.
Y entonces meto la pierna por instinto ya, porque es normal. Sí, no, automático. Y nada más oigo, cierro los ojos y nada más oigo ¡pa! Y en ese momento veo que la pelota sale a tiro de esquina y yo me paro como si nada. Y en ese momento dije, ya estoy. Y entonces el partido lo terminé disfrutando. Lo ganamos, deja tú el resultado, lo ganamos 1-0, pero el partido yo lo disfruté muchísimo porque después de esa jugada dije, o sea, ya le aguanté un taponazo a este cuate. Sí, estoy del otro lado. Estoy del otro lado. Y a partir de ahí, pues ese torneo ya no me perdí ningún partido ni nada. ¿Y entraste con miedo a ese partido? No entré con miedo, pero sí entré con dudas. Okay. Porque ya había jugado partidos previos amistosos. ¿Y qué pasa en los amistosos de preparación? Pues si hay un tapón, igual te echas para atrás. Si te tienes que barrer, igual lo evitas. O sea, digamos que mentalmente yo me iba, entras con todo. Me iba cuidando, ¿no? Uh-huh. Pero ya era competencia, era la primera jornada y era con todo. Entonces entré, no con miedo, porque pues, me animé a tirar, a aventar la pierna, pero sí con dudas. Voy a estar bien, cuando venga un tapón, ¿cómo voy a reaccionar? Y sí, es normal. O sea, si caigo mal otra vez. Y fíjate que gracias a Dios hasta la fecha no he vuelto a tener ni un solo problema en la rodilla. Ay, qué bendición. Gracias a Dios. Ahorita que hablabas de las adherencias, justo ese fue mi tema. No sé si... O sea, decir que fue una mala rehabilitación, y por eso fue que en gran medida creen que fue eso. Uh-huh. Pero sí, yo tenía fibrosis en la rodilla a todo lo que daba. O sea, yo caminaba con la rodilla así. Ah, no, bueno, pero eso sí era otro tema. Uh-huh. Entonces ya, o sea, al final no sé por qué no decidí desde el inicio rehabilitarme con los de Gallos, pero bueno, ya, no, yo trabajé en Gallos, entonces afortunadamente los conocía. Uh-huh. Y fue como, no, a ver, vente, me mandan a hacer una resonancia, y fue como de, no, o sea... Échame la mano. O sea, fue como, le vamos a dar un... sí, le vamos a dar un mes. Si con terapia no sale, te vas a cirugía, o sea, ya no hay ni que pensarlo. No, o sea, era súper doloroso porque querían romper la fibrosis doblándomelo, pero no, o sea, insoportable. Tu segunda operación fue una limpieza de rodilla. Una limpieza de rodilla. Ya, ok. Y ya entraron a ver que todo estuviera bien, aprovechando. Todo estaba bien, entonces me la limpiaron. Limaron la fibrosis, sí. Pero no, o sea, a ver, tengo un video ahí y se ve impresionante, pero bueno, mi papá volvió a entrar a la cirugía y sí decía ¿Tu como... papá es médico, supongo? Mi papá es dentista, sí. Ah, bueno. Entonces, o sea, sí, aguanta. Sí, porque no dejan de entrar así que digas entrar a todo el mundo a la cirugía. No, mi papá le pidió al doctor y el doctor fue como, pues sí, doc, o sea, vale, no te me vas a desmayar ahí en el quirófano, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, pero mi papá sí me dijo, o sea, era impresionante la cantidad de fibrosis que te salía. Y sí, o sea, salí del quirófano, me pusieron a caminar, obviamente con muletas, como dices. No, bueno, o sea, yo doblaba la rodilla como hace un año. Si nada. No lo hacía. Impresionante, pero sí es horrible. Horrible. Digo, yo no tuve fibrosis, gracias a Dios, pero tuve una herencia que afortunadamente por el movimiento mecánico de la rodilla en el partido, solita se deshizo, exacto. Ay, pero sí me asusté, estaba inflamada. Sí, me imagino. Oye, a ver, para ir cerrando un poco, uh-huh. ¿Qué lecciones o qué enseñanzas te dejó la lesión? Híjole, yo creo que son muchas, pero primero, en una lesión, te das cuenta de quiénes están cercanos y contigo y quiénes nada más o conviven o... No quiero decir así tan drástico, están por conveniencia, porque no es así. Pero en un momento tan duro como es una lesión de este tipo, sí aparecen en tu vida o confirmas que están muy cercanos en tu vida ciertas personas. ¿Quiénes estuvieron? O sea, evidentemente mi familia, mis papás y mis hermanos, ¿no? En ese momento todavía no conocía a Andrea, mi esposa, que casualmente la conocí en la etapa final de mi operación y me apoyó. ¿Cómo crees? Sí. La conocí, yo estaba ya en el cierre de mi operación. Yo la conocí en febrero de 2022, a Andrea. 2002. 2002, perdón. Ajá. Sí, no, 2022, no. 2002, ¿no? Y entonces le tocó la última etapa o sea, ya no le tocó los sufrimientos y los gritos, pero le tocó el hecho de que pues todavía iba a rehabilitación y bueno, regresa a jugar. Le tocó el tema del día de la adherencia que se rompió o que se zafó, y bueno, la sufrió conmigo y me acompañó al hospital y también estaba angustiada. O sea, evidentemente mi familia, mis hermanos, ¿no? Los dos, mis tíos, mis primos, la verdad somos una familia muy cercana. Mis compañeros, o sea, no puedo decirte que no hubo uno
que no se diera algún tiempo en algún momento de estar presente, de estar pendiente. Sí ayudaba mucho que yo hiciera la rehabilitación Sí, claro, con ahí ellos. mismo, pero siempre estuvieron al pendiente y apoyándome y respaldándome. El día que jugué ese partido en Celaya, terminando, todos me aplaudieron y me felicitaron en el vestidor, encabezado por Hugo, ¿no? El tema. El respaldo de Hugo fue clave y esa es una de las enseñanzas. La segunda, una frase que me dijo el doctor, que me quedó muy marcada y me dice, mira Joaquín, una buena cirugía y una buena rehabilitación es como si nada hubiera pasado. Dice, una mala cirugía, evidentemente no mal hecha al 100%, y una buena rehabilitación puede ayudar a que la cirugía sea como si nada hubiera pasado. Y después, una buena cirugía o una mala cirugía, pero con una mala rehabilitación, estamos perdidos, ¿no? Entonces, siempre tuve muy claro que la rehabilitación era fundamental para poder quedar como si nada. Y la tercera es que los seres humanos nos podemos reponer, porque evidentemente cuando te lesionas tienes dudas. Claro. Voy a volver a caminar bien, voy a volver a jugar, ¿no? Ese era el tema, ¿no? O sea, voy a volver a jugar, porque evidentemente, pues, en ese momento, como no estás muy familiarizado con los temas, pero cuando ya te pasó, entonces te investigas, y entonces tal jugador ya no volvió a jugar nunca, a tal jugador no le quedó bien la rodilla, tal jugador ya tuvo que ir al quirófano 3 veces, entonces sí te queda, ¿no? Y entonces es luchar día a día o sea, escuchar que vas bien, que todo va en orden, pero luchar con el tema de, pues sí, pero igual si algo pasa o no puedo volver a jugar o no puedo volver a estar en la cancha, pues ¿qué voy a hacer, no? Entonces, el saber reponerte, y que creo que los seres humanos somos capaces de reponerte ante esas dudas y esas situaciones, es una enseñanza que me dejó la lesión, ¿no? Y hoy, por ejemplo, casualmente hoy en la mañana, no sé si viste mis redes sociales, pero justo visité a uno de los chavos que tengo en el proyecto, porque lo operaron de la mano. Siempre que operan a uno de mis jugadores, digo, evidentemente si operan a alguien de mi familia, ahí estoy, ¿no? Pero siempre que operan a alguno de mis jugadores o jugadoras, porque ya tenemos también un equipo femenil que está participando en tercera división, o sea, si puedo estar presente, ahí estoy. O sea, si es una causa de fuerza mayor por la cual no puedo estar, pero por lo menos una llamada siempre, pero siempre. Y les platico esto, ¿no? O sea, todos nos podemos recuperar siempre y cuando seas fuerte mentalmente, y aquí vamos a estar para acompañarte, y el doctor y nosotros, porque eso a mí me ayudó muchísimo para hacer una rehabilitación consciente y entregada para que todo saliera bien. Oye, ¿y hablaste con algún futbolista que le hubiera pasado antes durante tu proceso de rehabilitación? Pues mira, Hugo, tu amigo, platiqué mucho con él, porque Hugo la vivió, ¿no? En el Real Madrid, y me platicó todo, ¿no? O sea, todo el tema de lo doloroso de la flexión, me decía, sí, chaval, así es el tema, y entonces tú tienes que buscar la manera con la toalla, y, o sea, muchos consejos, ¿no? Hablé con, 2 o 3 jugadores, hablé con Enrique Alfaro, que habíamos coincidido tantito en selección. Enrique fue de esos que no quedó bien de la rodilla, y una carrera prometedora se vio truncada, y él decía, ¿no? O sea, lo difícil que había sido el entender, ¿no? Que las cosas no habían salido bien, no sé cuántas operaciones más tuvo tratando de que todo quedara bien. Entonces sí, o sea, como que te empapas de casos exitosos, de casos que no fueron tanto, y vas generando tu propio, así como tu propio esquema de mental, de decir, yo voy a estar bien, y era un tema diario. ¿Y te apoyaste de psicólogo o no? Tenía el psicólogo de Pumas cercano, tenía Octavio Rivas ahí muy, muy cercano. Platiqué con él 2 o 3 veces. O sea, pero no fue un proceso como... No, fíjate que creo que, como te he platicado que fue la rehabilitación, por eso no lo necesité. Ok. O sea, porque el poder estar diario junto a mis compañeros, el poder de repente, de verdad, cruzar el vestidor y llegar a la oficina de Hugo y hacerle una pregunta, el que el mismo Hugo o los mismos compañeros se vinieran para acá, y cuando se estaban yendo se despidieran, pasaran, ¿cómo vas? O sea, como reitero, como que siempre estuve muy, muy cercano a ellos, y entonces eso me dio fuerzas. Sí platiqué, por supuesto, con Octavio 2 o 3 veces respecto a la situación, y él siempre me dijo, Joaquín, lo que necesites mentalmente, tienes que ser fuerte, dale la rehabilitación a pesar de que sea dolorosa, hazle caso a los médicos, ¿no? Y entonces digamos que no tuve un proceso psicológico que acompañara la rehabilitación, porque
pues creo que al final no lo necesité por el apoyo y el respaldo que tuve todos los días de mis compañeros, ¿no? Y del área médica. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está atravesando por esta lesión? Ya sea profesional o no. Mira, primer tema, encontrar un buen médico y un buen diagnóstico, ¿no? O sea, me parece que es una situación, evidentemente, digo, ojalá que todos, sabemos que no es así, pero ojalá que todos tuvieran un seguro, ¿no? Pero si ya te sucedió y también si no tienes seguro, es un tema de no escatimar en buscar lo mejor para la operación. Porque de repente es un tema de, bueno, pues igual me opero aquí con y ni siquiera el hospital tiene las condiciones y, o sea, puede llegar a un punto lo que nos platicabas, a que puedas perder la pierna, que la operación no salga bien. O sea, me parece que es un tema donde primero es buscar un buen médico y que la operación sea desarrollada en un lugar que cumpla con todos los requisitos para que se desarrolle bien. La segunda, y yo creo que la más importante, es la rehabilitación, hacer una gran rehabilitación, ¿no? Encontrar el tiempo, sobre todo para esa gente que no es profesional y que a veces tiene que cumplir otras funciones de trabajo, de estudio, de lo que sea, encontrar el tiempo adecuado para hacer una rehabilitación al 100%. Es más, te puede llevar, en lugar de un jugador profesional de 8 meses, te puede llevar 2 años. No pasa nada. Sí, claro. Haz la rehabilitación para que quedes como si nada. Y que sepan que al inicio, sobre todo, va a ser muy dolorosa y hay que aguantar. Porque si por no aguantar el dolor al principio, pues igual la rodilla después ya no vas a tener flexión, extensión, se puede quedar ya no con la movilidad adecuada. Y la tercera es rodéate de gente positiva en todo momento, ¿no? Amigos, familiares, tu pareja, tus hijos, no sé, pero gente que en todo momento esté contigo y viéndole lo positivo a las circunstancias. Si hay alguien que se acerca y te dice, no vas a quedar bien, o yo ya supe de tal, aléjalo. Ponlo fuera del momento, porque lo que necesitas en ese momento tan duro es gente que te ayude a ver la situación de manera positiva hacia el futuro. Oye, y por último, ¿qué le dirías a ese Joaquín del 2001 que se acaba de romper el cruzado? Pues yo creo que le diría que estoy orgulloso de él, ¿no? Porque no fue fácil, ¿no? No fue fácil entender que era una lesión grave. No fue fácil entender que era una lesión que tiene riesgos, o sea, que puedes no volver a pisar una cancha de fútbol, no volver a hacer lo que más me gusta, ¿no? Más allá de que me generaba un ingreso económico, pues era mi pasión y sigue siéndola. Entonces, el saber manejar esa tensión, esa presión, esas dudas, yo creo que es lo que más orgullo me genera, ¿no? De ese Joaquín del 2001, porque no decaí. Y porque hubo momentos difíciles donde igual le veías 3 pasitos para adelante y el cuarto diera un pasito para atrás, ¿no? Y bueno, el respaldo que tuve siempre fue muy, muy padre, pero yo no claudiqué, porque sí tenía muy clara la idea de lo que quería hacer y yo quería seguir jugando fútbol. Llevaba apenas 5 años en mi carrera, entonces eso le diría, que estoy orgulloso, que valoro mucho el esfuerzo que hizo en ese momento, que las mejores amistades que me dejó el fútbol, o muchas de esas amistades surgieron en ese momento, y lo siguen siendo, y nada, y pues que estoy contento porque el esfuerzo y la entrega que le dio ese Joaquín en 2001, pues ha provocado que hoy en el 2024 de verdad no haya... Hay mucha gente que te dice, es que mi operación, cuando hace muchísimo frío me duele la rodilla, o hay gente que dice, cuando hago o camino mucho medio se me traba. O sea, no he vuelto a tener una sola bronca, puedo jugar unas cascaritas, puedo, Wow. O sea, eso le diría. Oye, pues muchas gracias por compartir tu testimonio. La verdad es que esto nace de... me lo rompí y hubo un punto en el que yo buscaba los testimonios de todo mundo y encontraba muy pocas cosas. Uh-huh. Al final me lo rompió un poquito a la par de Alexia Putellas. Uh-huh. Y mi proceso obviamente fue mucho más largo, entonces sale su documental y fue como, sí, todo sí. Ahorita veo el de Gaby
y digo, sí, todo sí. Sí, pero sí. bueno, siento que al final también escuchar a alguien que ya lo vivió, que ya lo pasó, que te puede dar tips y que te dice, sí, es doloroso, pero atrévete a hacerlo y hazlo bien. Sí, sí. Pues creo que al final también te motiva y pues te puede inspirar, ¿no? O al final dices, bueno, pues lo que toca y ya está. De acuerdo. Y nada más para cerrar y agradeciendo la invitación, Fer, no todos tenemos la fortuna o la posibilidad de tener un área médica y un respaldo como los que tenemos a veces los jugadores profesionales, ¿no? Y en tu caso, ya nos platicaste que tú no lo tuviste. Entonces, yo creo que ahí mentalmente todavía es más difícil, Sí, ¿no? es Y súper entonces, complicado. no caigan. O sea, de verdad no caigan. Y si el proceso de rehabilitación te lleva 2 años, hazlo. ¿Por qué? Porque si de repente al año dices ya hasta aquí, aunque quede chueca la rodilla, no, porque en 10 años, en 12 años, en 15, en 20, igual puedes sufrir muchísimas situaciones que tal vez si hubieras corregido en ese momento. Entonces, sí, son los que no tienen ese respaldo y entonces sí buscar el apoyo y el respaldo de esa gente para que pudieran o puedan quedar como si no hubiera pasado nada. Sí, que yo siento que un poco fue ese mi tema. O sea, me pude operar con el mejor doctor de Querétaro. Todo el mundo me decía, por favor, opérate con él. Y afortunadamente mi mamá me pudo ayudar con eso y decirme si está bien. O sea, digo, a ver, tenía un seguro de gastos médicos mayores, pero pues no cubren todo, ¿no? De acuerdo. Y mi mamá así como, no importa, o sea, te operas con él. Entonces me pude operar con él. Desafortunadamente el paso, que es el más importante, ¿no? La rehabilitación no fue el mejor. Uh-huh. Y combinado con, me acaban de liquidar en Gallos, me acaba de graduar y se me acaba el fútbol. Entonces, siento que estaba Mentalmente viviendo... fue súper sí, difícil. no, a ver, estaba viviendo muchos duelos en uno. Uh-huh. Y entonces era doloroso y yo... Desafortunadamente, que también creo que sería un consejo que les daría, no se comparen con nadie, porque creo que los Claro. procesos de todos son muy distintos. Totalmente. Pero entonces yo iba a la fisio y veía personas que llevábamos el mismo tiempo operados y ellos ya, no sé, en la bici, y yo ni siquiera la podía mover. Entonces era como súper frustrante. Y sí siento que a mí esa parte que dices de llegar a casa y ser como muy constante con la rehabilitación me costó mucho trabajo. O sea, había días que en verdad decía como, güey, o sea, hoy ya no. Y era es como... complicado. Es muy complicado, entonces sí, creo que sí, el poder ser como muy constante con la rehabilitación en casa, en el fisio, en todos lados, es un gran consejo y no compararse. Y lo que es, Fer. O sea, digo, yo, fíjate, yo no pude, o sea, eso que me estás diciendo ahorita de no compararse es algo que yo no viví y no lo tenía en mente y es clarísimo. Cada cuerpo es distinto, cada manera de recuperarse es distinta, ¿no? Y lo ves desde una gripa, o sea, hay quien sale de gripas en 3 días y hay quien se dura 3 semanas, ¿no? Y ese tema, digo, yo no tuve con quién compararme porque no había ningún jugador de Pumas operado al mismo tiempo en sí, claro, en esa plancha, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, ¿por qué? O sea, mi cuerpo tal vez a mí me tardé muchísimo el tema de la flexión, pero después recuperé más rápido la fuerza. Pues tú nunca sabes, ¿no? Entonces, si tú te vas comparando, sí, pues sí. No, si el otro va avanzando más rápido que tú, entonces ya... Sí, porque además yo cicatrizo queloide, entonces para mí la cicatrización, tanto interna como externa, era horrible y entonces era súper rígido. Ya. Entonces sí, y los demás, pues claro, o sea, yo los veía así como, uy, yo a mí la cicatriz me dolía la vida. Claro. Pero sí, no se comparen, hagan su buenísimo. Rehabilitación y ojalá que nadie se lesione, pero bueno, desafortunadamente es una lesión que cada vez se ve más, entonces pues que lo lleven de la mejor forma y si les podemos ayudar con algo, buenísimo. Qué felicidad. Pues muchas gracias, un gustazo platicar contigo y me da mucho gusto que esa lesión no te haya frenado y que hayas logrado construir una carrera en el mundo del fútbol tan exitosa. Gracias, y qué bueno que tú también estás bien después de todas esas experiencias de la fibrosis y todo eso y desearle a todos, ¿no? Que vivan, ¿no? Esa que han vivido esta lesión, una recuperación al 100% siempre. Perfecto, pues muchas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Mis redes sociales están medio... No pude unificarlas, pero están variadas. En Instagram es Capitán Beltrán 3. En Facebook es Joaquín Beltrán Oficial. Y en X, que, híjole, cada vez lo uso menos porque es un poco tóxico, pero ahí me pueden encontrar. También es Capi Beltrán. Y bueno, las mías están unificadas, ferking.22 en todas las redes sociales. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.